¿Cuántos barcos llevó Colón consigo en su primer viaje a América? ¿Fueron 3? ¿O quizá fueron 2? Incluso 4. Esto, que hasta cierto punto es una cuestión anecdótica, sin embargo, me va a servir para ejemplificar cómo cuando analizamos casi cualquier acontecimiento histórico y vamos a las fuentes primigenias que nos hablan de él, nos solemos encontrar con sorpresas. Acompañadme. Bienvenidos al 40º capítulo de Alter Historia. La primera fuente que nos habla del número de barcos que fueron con Colón en el primer viaje, la primera fuente posterior al viaje que nos habla del número de barcos es una carta de Aníbal Cenaro a Jacobo Trotti, fechada en el mes de abril de 1493. Alguien dirá, no, esto no es la primera fuente es el mismo diario de a bordo, escrito de puño y letra de Cristóbal Colón. Bueno, sí y no, y casi yo diría más no que sí. Pero explicaré después por qué yo no considero a ese diario de a bordo como la primera fuente. Bien, como os decía, esta carta de Aníbal Cenaro a Jacobo Trotti era el embajador del duque de Ferrara en la corte de Milán, ¿vale? Y su hermano Aníbal Cenaro le escribe para informarle de los acontecimientos que ocurrían en la corte española, que en ese momento estaba en Barcelona. Era una corte todavía itinerante y allá donde iban los reyes iba la corte. En ese momento los reyes católicos estaban en Barcelona y Aníbal Cenaro, que era hermano de Jacobo Trotti, le cuenta las novedades de la corte. Estaba allí en Barcelona con los reyes. Bien, en esta carta dice Cenaro literalmente lo siguiente: en el mes de agosto pasado, estamos hablando de agosto de 1492, estos señores reyes, a ruegos de uno llamado Colomba, tuvieron a bien que el susodicho armara 4 carabelas. Bueno, pues aquí nos encontramos con la primera sorpresa. En la primera fuente que habla del número de barcos que fueron con Colón en el primer viaje, en la primera fuente posterior al viaje, se habla de 4 carabelas. En esta carta, Cenaro cita la carta que escribió Colón a Santángel, a Luis de Santángel, que había llegado a Barcelona desde Lisboa. Esta carta de Colón está fechada a 15 de febrero de 1493 y, como os digo, está dirigida al escribano de los Reyes Católicos, Luis de Santángel. Hay otra versión de esta carta. Esta carta a Santángel está escrita en castellano. Hay otra versión en latín, que es la misma carta, prácticamente la misma carta, pero hay otra versión en latín que va dirigida, en cambio, al tesorero real de Aragón, que era Gabriel Sánchez. Digamos que desde Lisboa, una vez que volvió Colón y hizo esa parada en Lisboa, manda una carta para informar del viaje a los Reyes Católicos. Se la manda a estos dos personajes, manda estas 2 cartas desde Lisboa. Bien, pero prácticamente las 2 cartas son casi idénticas, ¿no? Y dice, literalmente, Colón: en 33 días pasé a las Indias con la armada que los ilustrísimos rey y reina, nuestros señores, me dieron. Es decir, habla de la armada que le dieron, pero no cita en ningún momento el número de barcos ni el nombre de los barcos que fueron con él. Por tanto, esta afirmación de Cenaro no proviene de la carta de Colón a Santángel, sino que provendrá muy probablemente de lo que él escucharía en aquellos días en Barcelona, de lo que se comentaba sobre el viaje que había hecho Colón, que había ido con 4 carabelas. Hay otros documentos muy importantes para reconstruir este primer viaje de Colón a América, en los que tampoco se cita el número de barcos ni el nombre de los barcos. Uno de ellos, posiblemente el más importante de todos, son las capitulaciones de Santa Fe de Granada, que era donde estaban concretamente 17 de abril de 1492, que es cuando se redacta este documento, donde estaban los Reyes Católicos después de haber conquistado, después de haber entrado
en la plaza de Granada en enero de ese mismo año, ¿verdad? Pues aquí no hay nada, es decir, no se habla del número de barcos. Estos son los acuerdos entre Colón y los reyes católicos en los que pues hablan de cómo se va a organizar la expedición y de los derechos que luego tendrá Colón sobre las tierras que descubrirá o había descubierto, que ahora lo vemos. El documento matriz de estas capitulaciones de Santa Fe está ahora mismo en el archivo de la Corona de Aragón. Se conserva el documento original, el manuscrito original, ¿verdad? Y se dice en estas capitulaciones de Santa Fe, por ejemplo, esto: las cosas suplicadas que vuestras altezas dan e otorgan a don Cristóbal de Colón en alguna satisfacción de lo que ha descubierto, ojo a esto, de lo que ha descubierto en las mares océanas, y del viaje que ahora con el ayuda de Dios ha de hacer. Bueno, fijaos, no habla, como digo, del número de barcos ni nada de esto, pero sí que esto es muy curioso, habla de lo que ha descubierto. Estamos hablando del 17 de abril, antes del viaje, se habla de lo que ha descubierto. Claro, normalmente este texto se transcribía como ha de descubrir, no como en el original, que es ha descubierto. Porque se entendía que el amanuense, que era el que escribía a mano lo que se le dictaba el amanuense, pues habría tenido un error. Y en vez de poner ha de descubrir, había puesto ha descubierto. Así aparece en la transcripción, por ejemplo, de Alonso de Santa Cruz o de Bartolomé de las Casas. De Bartolomé de las Casas hablaremos luego, por cierto. Y así fue prácticamente, hasta finales del siglo XIX. Siempre se transcribía como ha de descubrir. Así incluso ocurre en la primera impresión de las capitulaciones de Santa Fe, que no se imprime por primera vez hasta 1825. Lo imprime concretamente Martín Fernández de Navarrete en la llamada Colección de los viajes y descubrimientos que hicieron por mar los españoles desde fines del siglo XV. En esta recopilación de documentos impresa por Martín Fernández de Navarrete se imprime por primera vez este texto de las capitulaciones de Santa Fe, pero sigue transcribiéndose como este texto en el que dice ha de descubrir, y no es hasta una publicación de un prusiano llamado Gustav Bergenroth, una publicación en inglés, una traducción al inglés de las capitulaciones de Santa Fe, nada menos que en 1862, cuando por primera vez se respeta el texto original, que aparece, como digo, en el manuscrito que a día de hoy se conserva en el archivo de la Corona de Aragón, y en la traducción está al inglés, dice ha descubierto. Claro, imaginaos las implicaciones que tiene esto, ¿no? No es lo mismo ha descubierto que ha de descubrir. Dice, es que podría haber sido un error del amanuense, o no lo sabemos. Pero sobre esto, desde luego, se ha discutido y se ha escrito mucho. Bien, vamos a la Real Provisión del 30 de abril de 1492. Esta Real Provisión fue leída en la iglesia de San Jorge de Palos de la Frontera, que es el lugar del que parte Colón en su primer viaje. Fue leída, como digo, el 23 de mayo de 1492. Esta Real Provisión fue redactada por el secretario real Juan de Coloma, que por cierto es el amanuense de las capitulaciones de Santa Fe, el de ha descubierto. Bien, vale, esto es una orden de los Reyes Católicos al alcalde de Palos, Diego Rodríguez Prieto, y al pueblo de Palos, en la que se dice lo siguiente: por los del nuestro consejo fuisteis condenados a que fuésedes obligados a nos servir 2 meses con 2 carabelas armadas a vuestras propias costas. Es decir, está
están diciéndoles los Reyes Católicos al pueblo de Palos que por un pleito, que no vamos a entrar en él, están condenados a servir con 2 carabelas a la corona durante 2 meses. Bien, y luego añade, e agora, por cuanto nos habemos mandado a Cristóbal Colón que vaya con 3 carabelas de armada, como nuestro capitán de las dichas 3 carabelas para ciertas partes de la mar Océana, y después más adelante sigue, queremos que lleve consigo las dichas 2 carabelas, con que así nos habéis de servir. Es decir, bueno, y además lo repite varias veces. Aquí queda bastante claro que Colón, en la preparación del viaje, vamos, estaba previsto al menos que fuera con 3 carabelas, pero eso sí, solo 2 las iba a poner Palos, el pueblo de Palos, la villa de Palos. Bien. Alguien dirá, bueno, aquí está claro ya, entonces está claro que fue con 3, ¿no? Bueno, no tan rápido porque todavía quedan unas cuantas sorpresas. Pero sí que parece que al menos eso era lo que estaba previsto en un principio, que fuese con tres barcos. Bien. Pero esto es una fuente, digamos, previa al viaje. No es una fuente posterior. Estamos hablando de una fuente previa, ¿vale? Más documentos importantes para reconstruir el primer viaje de Colón que he consultado, bueno, por ejemplo, la carta del duque de Medinaceli al cardenal Mendoza, fechada en marzo de 1493. Aquí tampoco se habla del número de barcos, ni del nombre de los barcos. La carta de los reyes al mismo Colón, fechada el 30 de marzo de 1493, tampoco se cita nada de esto, ¿vale? Y llegamos a, un escrito de Andrés Bernaldez, el llamado cura de los Palacios, en Sevilla. Bien, este Andrés Bernaldez, que supuestamente habría sido amigo personal de Colón e incluso le habría alojado en su casa, escribe la llamada Historia de los Reyes Católicos Don Fernando y Doña Isabel. ¿En qué fecha? Pues no lo sabemos muy bien. Muy posiblemente en alguna fecha comprendida entre 1504 y 1513. ¿Por qué? Porque en este libro él habla de la muerte de Isabel, la católica, que se produjo en 1504, y la muerte del propio Andrés Bernaldez se produce en 1513, por tanto tuvo que estar entre esas 2 fechas, ¿no? Entonces, bueno, por ir un poco cronológicamente, aunque no del todo, como veis, pero bueno, más o menos cronológicamente, llegamos a este Bernaldez que nos cuenta lo siguiente. Estoy citando partes de cada uno de los documentos, las partes más importantes que me sirven para reconstruir esta historia, ¿no? Hay un momento que dice, le mandaron dar 3 navíos en Sevilla. Como vemos, no fue muy probablemente en Sevilla, ¿no? Fue al menos 2 de ellos en Palos, pero bueno. Y dice también, y esto no tiene que ver con el número de barcos, pero es interesante por lo que luego os explicaré. Dice literalmente, hay allí, en la entrada de las Indias, ciertas islas que llaman los indios de las islas ya dichas Caribes, que son pobladas de unas gentes que estos tienen por muy feroces, y han de ellos muy gran temor, porque comen carne humana. Estos tienen muchas canoas, con las cuales corren todas aquellas islas comarcanas y roban cuanto pueden y fallan, y llevan presos los hombres y mujeres que pueden, y mátanlos y cómenlos, lo cual es cosa de muy grande admiración y espanto. Bien, está hablando de los famosos caribes, los caníbales que dan nombre al que conocemos hoy como Mar Caribe, ¿no? También dice, bueno, ¿qué verosimilitud puede tener este texto de Andrés Bernaldez en el que, como digo, también habla de 3 navíos, ¿eh? Vale. Bueno, en la mayoría de estas fuentes siempre hay discusión sobre la verosimilitud por varios motivos. Aquí, por ejemplo, y no es el único caso, dice Bernaldez que en esas islas de los Caribes hay oro sin cuento. Esto es importante. Vamos a ver. Lo primero que hay que decir es que en las islas del Caribe
realmente no había oro sin cuento. El oro que empezaron a explotar los españoles cuando allí llegaron se agotó bastante rápido, ¿no? Esto no es que no hubiera oro, había, pero realmente estos relatos de las inmensas cantidades de oro y el oro sin cuento, como dice Bernaldez, hombre, hasta cierto punto yo creo que la intención posiblemente fuese crear un efecto llamada, ¿no? Un efecto llamada para que la gente se embarcase hacia las Indias, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, pues evidentemente era indispensable llevar gente para colonizar y para explotar todas aquellas tierras, y uno de los efectos llamada más apetitosos era el oro, ¿no? Entonces estos relatos sobre el oro, pues muy probablemente, digamos que fueran bastante interesados. ¿Quiere esto decir que el texto de Bernaldez no tenga verosimilitud? No, no tiene por qué, ¿no? Claro, si fuese verdad, que tampoco lo sabemos, que Bernaldez había alojado a Colón en su casa, pues claro, estaríamos hablando de una fuente bastante fiable, en el sentido de que él muy probablemente pues habría hablado con Colón de cómo había sido ese primer viaje, y que relata aquí en este libro suyo, ¿no? Pero no lo sabemos en realidad, no tenemos otra fuente que nos certifique que realmente Bernaldez era amigo de Colón y que le había alojado en su casa, el llamado cura de los palacios, ¿no? Bien, vamos con la fuente quizá más interesante, más apasionante de todas, o al menos a mí me lo parece, ¿no? Es el llamado mapa de Piri Reis. Esto sonará a muchos, ¿no? ¿Qué es el mapa de Piri Reis? Bueno, Piri Reis era un almirante de la flota otomana de principios del siglo XVI, que hizo un mapa fechado en 1513, un mapa sobre piel de gacela, bien, fechado en 1513. Concretamente, él en el mismo mapa, en las anotaciones que aparecen en el mapa, habla de que esto se hizo en el mes de Muharram del 919. El año 919 en el calendario islámico es 1513, concretamente el mes de Muharram estaría comprendido entre el 9 de marzo y el 7 de abril de este 1513 en nuestro calendario gregoriano. Bien, el mapa de Piri Reis es un OPART, un Out of Place Artifact, un objeto fuera del tiempo, un OPART, lo que se suele llamar un OPART. Bien, ¿por qué se considera que el mapa de Piri Reis es un objeto fuera del tiempo? Bueno, pues entre otras cosas, porque en este mapa aparecen las costas atlánticas, tanto de África como de la península ibérica, como de Sudamérica, con una exactitud muy sorprendente para esa fecha, ¿no? Concretamente, aparte de ser uno de los primeros mapas de América, es el primero que sitúa Sudamérica y África en longitudes relativas correctas. No solo eso, sino también los contornos de las costas aparece, la de Sudamérica sobre todo, una exactitud muy sorprendente para esa fecha de 1513. Pero no solo eso, es que además supuestamente también aparece la Antártida en este mapa, ¿no? Concretamente, lo que se considera que sería lo que hoy se llama, una parte de la Antártida que hoy se llama la tierra de la reina Maud, que se llama así en honor a una reina consorte noruega de principios del siglo XX. Bueno, lo que hoy se llama, estáis viendo el mapa, la tierra de la reina Maud se llama hoy día esta parte de la Antártida, que aparece, o algo muy parecido, aparece en este mapa de Piri Reis. En realidad lo que tenemos en el mapa es una parte, ¿no? Es una parte que se considera que estaría entre un tercio del mapa y la mitad, más o menos, podría andar por ahí. La parte que tenemos mide 85 centímetros por 60, es decir, no tenemos el mapa completo. Es decir, no sabemos qué otras sorpresas nos hubiéramos encontrado si se hubiera hallado
el mapa completo, pero bueno, con lo que tenemos ya es bastante, porque, como os digo, o sea, las costas de Sudamérica, y posiblemente no todo el mundo está de acuerdo con que eso sea la Antártida, pero posiblemente las costas de la Antártida, que no fueron mapeadas con una exactitud comparable a la que vemos aquí, hasta por lo menos el siglo XX, ojo a esto, pues claro, nos explicamos por qué se le considera un OPART a este mapa de Piri Reis. Este mapa, que fue entregado al sultán Selim I en 1517, 4 años después de su confección, fue redescubierto en 1929, cuando se estaban catalogando mapas antiguos en el Palacio de Topkapi. El Palacio de Topkapi, que era la residencia de los sultanes otomanos. Ahora, por cierto, transformado en museo, que es donde está a día de hoy el mapa de Piri Reis, que por cierto también hay que decir que no suele estar expuesto al público. Solamente en ocasiones muy especiales por, bueno, supuestamente el mal estado de conservación del mapa. Está en un estado muy delicado que no aconseja tenerlo expuesto permanentemente, aunque creo que últimamente sí lo ha estado. Yo, desde luego, cuando estuve en Estambul, que es donde está el Palacio de Topkapi, cuando estuve visitando el Palacio de Topkapi, no estaba expuesto al público el mapa. Creo que últimamente lo ha estado algún tiempo. No sé, decidme en la cajita de comentarios si alguno de vosotros ha podido ver el mapa expuesto en Topkapi, si alguna vez habéis ido a Estambul a visitar este palacio y habéis tenido la suerte de poder haber coincidido en las pocas ocasiones en las que ha estado expuesto al público. Bien, el caso es que el mapa está plagado de notas manuscritas en las cuales Piri Reis detalla, entre otras cosas, detalla las fuentes en las que se basó para confeccionar este mapa. Decía haber usado al menos 20 cartas y mapas mundi de diversa procedencia. Algunos de la época de Alejandro Magno, otros de origen árabe, otros de origen portugués, y literalmente dice, y también de un mapa dibujado por Colombo en la región occidental. Y dice, atención a esto, el difunto Gazi Kemal era el tío de Piri Reis, su tío, que era corsario otomano, ¿verdad? Kemal Reis en realidad se llamaba. Bueno, pero dice, el difunto Gazi Kemal tenía un esclavo español. El esclavo mencionado le dijo a Kemal Reis, que es el mismo, es Gazi Kemal, que había estado 3 veces en esa tierra con Colombo. Este esclavo es el que habría tenido en su poder cuando fue capturado por Kemal Reis, habría tenido en su poder este mapa dibujado por Colón en la región occidental, es decir, en América. Y este mapa, que habría quedado en posesión de Kemal Reis, habría sido heredado después por Piri Reis, y sería uno de los mapas en los que se habría basado para elaborar el suyo en piel de gacela, ¿no? Bien, fijaos qué apasionante es esto. Vamos a ver. En estas notas, estáis viéndolas, describe el viaje de Colón, sí, por cómo lo describe este esclavo que habría estado con él en este primer viaje y en otros 2, al parecer. ¿Vale? Habla curiosamente también de los caníbales. Dice, además, que un libro cayó en manos de Colombo, ¿bien? Un libro que decía que al final del mar occidental, del Atlántico, ¿vale? El mar occidental es el Atlántico, había costas e islas y toda clase de metales y piedras preciosas. Este libro, que habría caído en manos de Colón, sería el que le habría dado la pista para hacer el viaje hacia las Indias. ¿De acuerdo? Fijaos qué interesante es todo esto. Bueno, llegados a este punto en la que aparece este relato de un libro que habría caído en manos de Colón y que le habría
dado la pista para hacer, como digo, el viaje a las Indias. Y además, aquello que veíamos en las capitulaciones de Santa Fe, de las tierras que ha descubierto, esto antes de que se hiciera el primer viaje a América, pues es para recordaros también, bueno, el que lo haya visto y el que no, bueno, pues el segundo vídeo que hice yo para este canal, que es este que os dejo aquí, también aparecerá en la descripción del capítulo, en el que hablaba de bueno, todas las... algo muy relacionado con esto, que era una teoría mía sobre todos los acontecimientos que ocurrieron en 1492. No solamente el viaje a América de Colón, sino también el fin de la Reconquista con la toma de Granada, la expulsión de los judíos e incluso la elaboración de la primera gramática castellana. Sí, todo eso lo relacionaba en este vídeo. Si queréis al acabar pues le echáis un vistazo porque tiene que ver con todo esto. Bien, dice también Piri Reis que Colón habló con los grandes de Génova. Con los grandes de Génova. Por cierto que en otro lado le llama infiel genovés. Piri Reis a Colón en otra de las anotaciones. ¿Vale? Bueno, pues habló con los grandes de Génova y le dijeron que no le iban a financiar el viaje. Y después fue a ver al bey de España. El bey, en realidad, no era exactamente, en el mundo otomano no era un rey, más bien el bey pues es un gobernante provincial y tal, pero bueno, aquí le llama el bey de España. Y también le dijo que no. Y bueno, dice literalmente Piri Reis, Colón les rogó a estas personas durante mucho tiempo y finalmente el bey, después de insistir, finalmente el bey de España le dio dos barcos. Ojo aquí, 2 barcos. Comprobó que estaban bien equipados y dijo, suficiente, 2 barcos. Es lo que le dio el bey de España a Colón, según Piri Reis. Por cierto que, claro, estas anotaciones, como estáis viendo, están en el turco otomano del siglo XVI, en alfabeto árabe, y yo me estoy basando en una traducción que hizo el estudioso Afet Inan, una traducción que hizo al inglés en 1954, de estas anotaciones de Piri Reis, y de esta traducción al inglés, luego yo ya lo estoy traduciendo al español. Por cierto, también remarcar que todos los especialistas que han estudiado el mapa de Piri Reis, todos coinciden en que es un mapa auténtico, que no es una falsificación, que es un mapa del siglo XVI en piel de gacela. Esto es importante también porque, bueno, es decir, que es tan sorprendente el mapa que alguien puede pensar con toda lógica, dice, bueno, esto puede ser una falsificación, ha aparecido realmente, fue redescubierto ya en el siglo XX, pero todo el mundo coincide en que el mapa es auténtico, no es una falsificación. Otra cosa es que lo que cuenta Piri Reis aquí en estas anotaciones sea cierto. Eso ya no lo sabemos, pero desde luego el mapa sí que es de esa época. Desde luego eso es así. Seguimos, que hay más sorpresas. También dice Piri Reis que en la primera isla en la que anclaron Colón con su flota de dos barcos, hombres y mujeres los recibieron con flechas de mano, con puntas de espina de pescado. Yo esto de las flechas de mano lo interpreto como que pues serían una especie de lanzas o de jabalinas, ¿no? Que tendrían puntas de espina de pescado. Bueno, pues estas serían las armas con las que supuestamente habrían atacado a Colón en la primera isla en la que anclaron. Bien. En otra isla, en la segunda, encontraron un barco abandonado por una serie de gentes que cuando les vieron llegar a Colón con sus 2 barcos, con sus 2 grandes barcos, huyeron. Les vieron huir, ¿no? Colón y sus marineros les vieron huir. Llegaron a esta embarcación abandonada y encontraron dentro carne humana. ¿Vale? Y dice, esa gente eran de los que iban de isla en isla
cazando hombres y comiéndoselos. Aquí vemos de nuevo a los caribes. Y no fue hasta la tercera isla, según Piri Reis, o según el relato del esclavo apresado por su tío, no fue hasta la tercera isla la que anclaron, en la que ya pudieron realmente comerciar con los indígenas de esa isla. En esta tercera isla estuvieron 17 días. Dice que es una isla que estaba plagada de serpientes, ¿vale? Pero estuvieron 17 días en esta isla y aquí comerciaron. Concretamente, los indígenas les llevaron a la tripulación de Colón, les llevaron pescado y Colón les obsequió con cuentas de vidrio. Esto de las cuentas de vidrio, pues al parecer lo había leído Colón en este libro que había caído en sus manos, ¿verdad? Y le decía que esto de las cuentas de vidrio era muy valioso en esas islas del mar occidental, ¿no? Digamos, y por eso las había llevado, para poder comerciar con ellas. Y efectivamente, pues según Piri Reis, pues pudo hacerlo. Cuentas de vidrio por pescado. Bien, también dice Piri Reis que en esta isla, en esta tercera isla, había oro en las montañas de la isla y perlas en la costa. Concretamente, bueno, a 1 o 2 brazas de profundidad habría perlas. Esto es lo que cuenta Piri Reis. Fijaos la cantidad de cosas que nos cuenta en este mapa sobre el primer viaje de Colón. Es apasionante. Bien, vamos con la siguiente fuente. El Piri Reis será de 1513, vamos 3 años después, 1516. Y nos encontramos con, atención a esto, el Psalterium Hebraeum Graecum Arabicum et Chaldaicum. Nada menos, ¿no? Todo esto significa el salterio hebreo, griego, árabe y caldeo. ¿Esto qué era? Bueno, un salterio era, bueno, pues tanto en la Edad Media y también en la Edad Moderna se llamaba salterio al libro de los Salmos, cuando se publicaba y se comentaba el libro de los Salmos de la Biblia, ¿no? Bien, este salterio está escrito por Agostino Giustiniani. Este era un genovés dominico, era un religioso dominico que fue obispo de Nerio en Córcega. Bien, vamos a ver, en este salterio, que, como digo, está escrito, vamos a ver, él quería hacer una edición políglota de la Biblia, pero se quedó solamente con el libro de los Salmos. Al final solo hizo esto, ¿no? Está, como digo, en hebreo, en griego, en árabe, en caldeo, y los comentarios en latín, ¿no? En los escolios, en las glosas, en estos comentarios, ¿verdad?, que están en latín, pues aquí es donde encontramos los comentarios sobre Colón. Es concretamente en la nota al Salmo 19.4, en la que durante más de 5 páginas este Agostino Giustiniani nos habla de Colón. En primer lugar, dice que era genovés, de origen humilde, procedente de una familia de tejedores de paños. He de decir que en todas estas fuentes, al menos en las que hablan del origen de Colón, que no en todas se habla del origen de Colón, pero en las que hablan del origen de Colón, siempre se dice que era genovés. Esto es una de las polémicas que ha acompañado siempre a Colón, que si era genovés, que si era gallego, que si era catalán, que si era portugués, que si era de 1000 sitios, ¿no? Vale, pues en todas estas fuentes, que al menos las que yo he analizado, de estas primeras décadas después de los viajes de Colón, siempre se dice que era genovés, salvo en una, que luego veremos, en las que en todo caso se circunscribe su origen al norte de Italia, a distintos puntos del norte de Italia posiblemente. Pero vamos, que siempre coincide en esto. Y es lo que puedo decir sobre estas. Quizá la polémica sobre el origen de Colón sea un poco posterior. En este primer siglo, después de sus viajes, no parece que hubiera demasiada, o al menos a mí así me lo parece. Vale.
Pues como digo, en estos comentarios en latín, aparte de hablar del origen de Colón, dice literalmente Giustiniani lo siguiente. Tras largas discusiones con Colón, finalmente ordenó equipar 2 barcos, con los cuales Colón, navegando hacia las Islas Afortunadas, puso rumbo un poco a la izquierda de la línea occidental entre el Mar Libio y el Céfiro. 2 barcos. Nos volvemos a encontrar con 2 barcos igual que nos encontrábamos en Piri Reis. Teníamos los 4 barcos en la carta de Aníbal Cenaro, los 2 barcos de Piri Reis, los 2 barcos de Agostino Giustiniani, y luego hemos visto otras fuentes en las que se habla de 3 barcos. Bien. También habla de los caníbales, también Giustiniani habla de los caníbales, acaba incluso hablando del segundo viaje, no solamente habla del primero. En realidad, en total, recordemos que Colón hizo 4 viajes a América, supuestamente, ¿vale? Pero nos encontramos por segunda vez con la versión de los 2 barcos. Bien. Mismo año, 1516, Pietro Martín de Anglería. Es un milanés que escribió las llamadas Décadas del Nuevo Mundo, en latín, ¿vale? En la década primera de 8 décadas que hay, que se publicaron, dice en primer lugar, dice muchas cosas, pero habla de, literalmente, Cristóbal Colón, varón de la Liguria. La Liguria es la región de Génova, ¿vale? Y dice también, le fueron concedidas 3 naves del Real Fisco. La una de carga para el convoy, las otras 2 mercantes, ligeras y sin bodegas, que los españoles llaman carabelas. Fijaos que aquí habla de 3 barcos, ¿vale? Pero es la primera vez que nos encontramos una descripción tan detallada, en el sentido de que 2 de ellas eran carabelas y la otra era una nave de carga, ¿vale? Por cierto que estas décadas del Nuevo Mundo, concretamente en la edición, que es en la que aparece, al menos la que yo he encontrado, ¿no?, que es la de 1516, hay una edición anterior de 1511, ¿vale? Pero yo es que a esta edición no he podido acceder, realmente, os digo la verdad. A la que he podido acceder a la de 1516, que está publicada en Alcalá de Henares, ¿eh? En esta de 1516 acaba esta década primera firmándola, digamos, Pietro Martín de Anglería de la siguiente manera. Que fijaos qué curioso. En Mantua Carpetana, vulgo Madrid, a 30 de septiembre de 1516. Vaya. ¿Y esto de Mantua Carpetana qué es? A mí es una cosa que me ha sorprendido mucho. Porque, bueno, estoy convencido que muchos madrileños no sabrán de esto, pero el Mantua Carpetana era una manera de llamar a Madrid en la época, ¿no? Lo que pasa es que yo pensaba que esto fue una manera de llamar a Madrid a partir de que ya fue designada por Felipe II sede fija de la corte, ¿no?, en 1561, para darle cierto aura, digamos, nobiliaria, ¿no?, cierta aura mítica a Madrid. Se la llamaba Mantua Carpetana, pero esto es de 1516, es muy anterior. Todavía ni se pensaba en que Madrid fuera a ser designada sede de la corte, ¿no? Esto de la Mantua Carpetana, es una ciudad mítica de localización incierta, ¿vale?, que aparece en un libro de Claudio Ptolomeo, en la geografía de Claudio Ptolomeo del siglo II de nuestra era, en la que habla de una Mantua en la tierra de los carpetanos. Los carpetanos eran una tribu prerromana que habitaba en la zona central de la península ibérica, donde ahora mismo está Madrid, ¿no? Y bueno, pues se quiso identificar, digamos, a esta Mantua Carpetana, que tiene que ver con la Mantua italiana, ¿verdad? Tiene su relación. Pero esto es una historia que nos podría llevar muy lejos y creo que se va a hacer el vídeo muy largo, así que
vamos a dejar ahí, pero que sepáis que, bueno, se quiso identificar con Madrid, pero tampoco está muy claro que fuese exactamente, tuviese que ver con Madrid. Hay otras posibles localizaciones de esta Mantua de los carpetanos, de la que habla Claudio Ptolomeo, ¿no? Pero fijaos qué curioso, en Mantua Carpetana, vulgo Madrid, o sea, vulgarmente llamado Madrid, pero digamos como para darle un aire más histórico, más mítico, Mantua Carpetana. Qué curioso. Y vamos con Hernando Colón, con su Historia del Almirante. Redactada supuestamente entre 1537 y 1539. Hernando Colón era hijo de Cristóbal Colón y muere en este 1539. Los analistas, luego veremos que hay mucha discusión sobre esto, pero dicen que posiblemente al final de su vida fuera cuando hace esta biografía de su padre, Hernando Colón. Por cierto, y esto es importante, que este libro, que supuestamente estaba redactado en castellano, aparece impreso por primera vez en italiano en Venecia en 1571, es decir, más de 3 décadas después de cuando supuestamente estaba manuscrito. Vale, este Hernando Colón, que había nacido en 1488, es decir, que cuando su padre realiza el primer viaje, él habría tenido 4 años, pero que se habría embarcado supuestamente con su padre en el 4.º viaje que lo hizo entre 1502 y 1504, es decir, con 14 años se habría embarcado con su padre para América. Hace, como decimos, supuestamente al final de su vida una biografía de su padre, ¿vale? En el capítulo primero de esta biografía, de esta historia del almirante, Hernando Colón localiza el origen de su padre en distintos puntos del norte de Italia. Esta es la fuente de las que habla del origen de Cristóbal Colón, que no localiza con seguridad su origen en Génova, pero sí lo localiza concretamente en 5 posibles localizaciones del norte de Italia. Una de ellas es Génova, pero también dice que hay gente que lo hace originario de Nervi, de Cugureo, de Bugliasco y de Piacenza, ¿vale? Es curioso que sea su propio hijo el que no está muy seguro de cuál era el origen de su padre, de dónde había nacido su padre, ¿no? Que quizá es el origen de la discusión posterior que vino sobre el origen de Colón, pero lo cierto es que él siempre lo circunscribe a Italia y concretamente al norte de Italia, ¿no? Vale, no deja de ser sorprendente. Bien. Lo cierto es que una de las cosas que le molestaba a Hernando Colón, al parecer, era que se hubiera relacionado a su padre con un origen humilde. Esto a él le revelaba, ¿vale? Y dice, bueno, concretamente, literalmente dice en un momento dado, sin incluirle en artes mecánicas o ejercicios manuales. Es que, claro, en la época esto de tener un origen de gente que hubiera trabajado con las manos, pues era terrible, porque claro, la gente noble siempre te iba a mirar por encima del hombro si tu origen era ese, ¿no? De gente que hubiera trabajado con las manos, cosa tan tremenda, ¿no? Pues esto era el siglo XVI, ¿no? Tal cual, ¿no? Y digamos que Hernando Colón quiere desvincular a su padre de eso, ¿vale? Y dice, no, mi padre tenía un origen mucho más nobiliario que todo esto. Y es cuando se mete con el que él llama Agustín Justiniano, que es este Agostino Justiniani del que hemos hablado antes, ¿no? El del Psalterium Hebraeum. Y dice literalmente, fundado en lo que escribe cierto Agustín Justiniano en una crónica suya. Lo cita y lo rebate. Lo rebate, entre otras cosas, en esto del origen humilde, del origen de los tejedores de paños, de los trabajos manuales. Eso no puede ser. Mi padre no proviene de una familia que realizara trabajos manuales. Hasta ahí podíamos llegar, ¿no?
y cita a Giustiniani y lo rebate en varios puntos. Uno de ellos, como digo, es este del origen humilde. Y en el tercer punto dice lo siguiente: la tercera que fue a descubrir con 2 navíos, y todos saben que llevó 3 carabelas. Bueno, esta es la primera vez que veo yo una polémica sobre el tema, es decir, hay una polémica sobre el número de barcos que llevó Colón en su primer viaje. Hernando Colón rebate, supuestamente Hernando Colón, ahora lo veremos, rebate a Agustín Justiniano, bien, con esto de los 2 barcos o de los 3 barcos. Incluso en el capítulo 14, bueno, más concretamente en el 14 bis de esta historia del almirante, Hernando Colón habla de los nombres de las carabelas también, ¿no? ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que desde el siglo XIX, cuando se ha empezado a analizar más pormenorizadamente este libro de Hernando Colón, pues ha habido sus más y sus menos entre los analistas, ¿no? Digamos que se podrían dividir los analistas en 3 grupos. Hay un grupo que niega que Hernando Colón sea el autor de este libro. Lo niega rotundamente. Otro segundo grupo dice que Hernando Colón sería un autor parcial de esta historia del almirante, pero en ningún caso el autor de la totalidad del libro. Y un tercer grupo que sí que habla de la autoría total de Hernando Colón. Como os digo, desde el siglo XIX ha habido mucha discusión académica sobre el asunto. Entre otras cosas, los que niegan la autoría de Hernando Colón hablan de que hay muchos errores en su biografía. El más grosero de todos es el que, bueno, Hernando Colón ubica el puerto de Palos en Portugal, por ejemplo, ¿no? Esto, pues claro, digamos que llama mucho la atención. Puerto de Palos, que estaría en el Atlántico andaluz, muy cerquita de Huelva, ¿verdad? Bueno, pues lo ubica Hernando Colón en Portugal. Y esto pues es un error que sorprende a muchos analistas. También cuando habla de la ascendencia noble, por lo que hemos dicho. También dice que su padre, que estudió en la Universidad de Pavía, y la inmensa mayoría de los analistas creen que Colón no estudió en la universidad, en ninguna universidad, ¿no? Bueno, esto también tendría relación con la ascendencia noble, es decir, al fin y al cabo no sería más que una manera de reivindicar el origen noble de su padre, pero digamos que no podemos estar seguros de que Hernando Colón realmente escribiera este libro. Recordemos que fue impreso en italiano por primera vez, o sea, realmente la primera referencia que tenemos real del libro es de 1571, impreso en italiano en Venecia, ¿eh? O sea que, bueno, ¿hasta qué punto, después de más de 3 décadas de muerto este Hernando Colón, hasta qué punto es una fuente fiable? Pues como casi todas, es decir, es que estamos hablando del siglo XVI, o sea, siglo XV y XVI, es muy complicado. Y vamos con el diario de a bordo. El diario de a bordo. Bien, técnicamente es el primer documento y además el documento fundamental que habla del primer viaje de Colón, aquel a partir del cual la historiografía reconstruye aquel viaje. Es el diario de a bordo escrito de puño y letra supuestamente por el mismo Colón. En este diario, Colón anota los acontecimientos desde el 3 de agosto de 1492, en que parte con su flota del puerto de Palos, en el Atlántico andaluz, hasta el 15 de marzo de 1493, cuando Colón regresa al mismo puerto a bordo de la Niña, de la carabela llamada La Niña. Vale. En el prólogo, en el que se dirige a los Reyes Católicos, en el prólogo de este diario de a bordo, ya habla de 3 navíos. Y además durante el diario, en diversas ocasiones, cita sus nombres: La Pinta, La Niña, La Santa María. Bien. Pero ¿qué ocurre? Que lo que tenemos en realidad de este diario de a bordo es una copia de Fray Bartolomé de las Casas. Ya la habíamos citado antes. Bartolomé de las Casas era un religioso dominico que habría escrito
esta copia, habría transcrito la copia del diario de a bordo de Colón, se supone que entre 1552 y 53 en Sevilla. ¿Qué pasa con esto? Que a veces parece que copia literalmente lo que aparece en el diario y otras, en cambio, relata, resume lo que aparece en el diario. Se refiere a Colón en tercera persona. Colón dijo, Colón hizo. Es decir, no está transcribiendo literalmente el diario, sino que está, bueno, pues resumiendo. Vale. Vamos al detalle. Tanto el prólogo como los acontecimientos del 3 de agosto, del día que parte la flota de Palos, eso aparecería como transcrito directamente de lo que aparece en el diario. Eso supuestamente parece que lo escribe Colón. Bien. Pero sin embargo, desde el 4 de agosto al 12 de octubre, cuando llega la flota a la primera de las islas que encuentra en el Caribe, eso aparece como relatado por Bartolomé de las Casas. Eso está resumido por el propio Bartolomé de las Casas. No es la transcripción literal del diario. Después, desde el 13 de octubre hasta el 24 de octubre, vuelve a escribir Colón. Desde el 25 de octubre, vuelve a escribir Bartolomé de las Casas. Y así discurre el diario, tal cual. Una parte Colón, otra parte Bartolomé de las Casas. Hay momentos, por ejemplo, en el relato de los hechos del 11 y 12 de octubre, en los que Bartolomé de las Casas dice, y esto que se sigue son palabras formales de Colón. Es decir, él mismo, aparte de referirse a Colón en tercera persona, hay veces que avisa, ojo, ahora lo que viene son palabras del mismo Colón, del diario. Es decir, que él mismo no está reconociendo que, bueno, es una mezcla, no es una transcripción literal. Vale, Bartolomé de las Casas, o Colón, habla también de los caribes. Aquí simplemente habla 2 o 3 veces, cita como aquellos que comen los hombres, ¿no? En cierto momento también habla del miedo que les tenían el resto de indígenas de aquellas islas, en términos muy parecidos a como lo relata Andrés Bernaldez, e incluso también se habla de un amago de enfrentamiento que hubo entre la tripulación de Colón y un grupo de indígenas armados con arcos y flechas que Colón interpreta que eran caribes. También dice literalmente, y aquí no está hablando de los caribes, está hablando del resto de los indígenas que encontró Colón en ese primer viaje. Dicen, ellos no traen armas ni las conocen, porque les mostré espadas y las tomaban por el filo y se cortaban con ignorancia. Es decir, que no conocían las armas, al menos de metal, porque, bueno, pues no se daban cuenta de que era un instrumento cortante y, bueno, pues no tenían familiaridad con ese tipo de cosas. Esto puede querer decir que no trabajaban los metales, evidentemente, pero digamos que dicen, no traen armas, no conocen las armas, no solamente, no especifica. Es decir, bueno, parece que eran gente pacífica, no conocen las armas y tal y cual. Vale. También habla, por cierto, de las cuentas de vidrio, como Piri Reis, que efectivamente que comerció Colón con cuentas de vidrio, ¿vale? Recordad lo que decía Piri Reis sobre las cuentas de vidrio, es muy interesante. Bien, ¿por qué digo todo esto de los caribes y de que el resto de los indígenas eran muy pacíficos, no conocían las armas? En el diario de a bordo aparece una diferenciación muy clara y tajante entre los caníbales caribes y el resto de los indígenas de aquellas islas, que después acabarían siendo llamados taínos, aunque este término no aparece en el diario de a bordo. Esta diferenciación no aparece tan clara, no se remarca tanto en el resto de fuentes que he ido citando durante el capítulo. Hay que ponerse en la situación de Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas, que había estado en América varias veces, había vuelto, había pasado
buena parte de su vida en América para cuando hace esta transcripción, entre comillas, del diario de a bordo en 1552-53, aunque hay analistas que lo retrotraen un poco. Dice, bueno, puede estar escrito entre 1530 y 53, pero más bien al final de esta época, 52-53, es donde parece que hay más consenso, entre comillas. Justo, bueno, no sé si habréis oído hablar de la controversia de Valladolid. Esto es muy importante. La controversia de Valladolid, que se había dado entre 1550 y 1551, es decir, apenas 1 o 2 años antes de cuando parece estar redactada esta copia del diario de a bordo, se dio la controversia de Valladolid. En el colegio de San Gregorio de Valladolid se dieron una serie de debates, ¿vale?, sobre lo que hoy podríamos llamar derechos humanos. Había dos posturas. Y los que llevaron la voz cantante, cada una de las posturas fueron, por un lado, Bartolomé de las Casas y por otro, Juan Ginés de Sepúlveda. Bartolomé de las Casas defendía lo que, como digo, podríamos llamar hoy los derechos humanos. Ponía en duda el derecho de dominio de los españoles sobre los indígenas, por lo que él había también visto y vivido en América en el tiempo que había estado allí. Él decía que hasta qué punto tenían los españoles derecho a conquistar, a esclavizar, a explotar o a tutelar a los indígenas. Resumidamente, porque bueno, esto sería muy largo de explicar, pero bueno, resumidamente podríamos entender que esta era la postura de Bartolomé de las Casas, que en todo caso, a los indios, a los indígenas, o habría que dejarlos en paz, o como mucho deberían de ser tratados como súbditos, exactamente súbditos del rey, exactamente igual que cualquier otro súbdito español del rey de España. Es decir, entre que fueran súbditos con los mismos derechos o dejarles totalmente en paz, que vivieran su vida. ¿Qué derecho de dominio, qué derecho de conquista tenían los españoles en aquellas tierras? ¿Por qué? Esto era una visión muy sorprendente en la época, muy revolucionaria en la época, la postura de Bartolomé de las Casas. Y la otra postura, la de Juan Ginés de Sepúlveda, defendía que aquello, en todo caso, era una guerra justa, que los españoles tenían el deber de tutelar a los indígenas, colocaba a los indígenas en un nivel de inferioridad respecto de los cristianos españoles, entre otras cosas por no seguir la ley natural. Porque estos indígenas venían de realizar sacrificios humanos, cultos paganos, etcétera, etcétera, ¿no? No eran seres humanos iguales a los europeos, ¿vale? Estas eran las dos posturas enfrentadas en la controversia de Valladolid. Y claro, leemos en varios pasajes de este diario de a bordo de Bartolomé de las Casas, por ejemplo, dice, poniendo esto en boca de Colón, dice, no tienen secta ninguna ni son idólatras. Curioso, es decir, Ginés de Sepúlveda defendía que los indígenas no seguían la ley natural, practicaban cultos paganos, y sin embargo Colón parece que dice, no tienen secta ninguna ni son idólatras. Lo de la secta era cualquier religión que no fuera la religión cristiana, ¿no? Entonces Colón parece decir que no tienen religión. Es decir, no es que hagan cultos paganos ni nada, es que simplemente no tienen religión. No pertenecen a secta ninguna. Y dice en otro momento, me pareció que ninguna secta tenían. Remarca, me pareció que ninguna secta tenía. Esto es muy importante. Parece que, claro, yo
Es que entiendo perfectamente a Bartolomé de las Casas. Es que hay que ponerse en la situación con lo que él habría visto y él habría vivido allí, ¿no? En América, viendo el trato que se le daban. Porque una cosa eran las órdenes que venían de España y otra cosa era cómo se aplicaban allí. Ahí cada uno pues las aplicaba a su manera. Y claro, él habría visto de todo. De hecho, vio de todo. Y claro, yo me pongo en la situación de Bartolomé de las Casas y entiendo perfectamente que, independientemente de que él tuviera acceso realmente al diario de a bordo de Colón, que él, bueno, pues posiblemente cortara algunas cosas. De hecho, lo hemos visto, es decir, como hay partes que no las transcribe, simplemente las comenta, cortara unas cosas, otras no, adecuara ciertas cosas a lo que era su postura en esta discusión que se estaba dando en España, lo entiendo perfectamente. Hay que ponerse en esa situación. En este contexto que se daba en aquella época, hay que interpretar, en mi opinión, también la aguda diferenciación que aparece en el diario de a bordo entre los caribes y el resto de los indígenas. Claro, no se podía ignorar el hecho de que existían los caribes, porque habían aparecido en muchas otras fuentes, pero digamos que desvincular al resto de los indígenas de los caribes y como que, bueno, que vivían de una manera totalmente distinta y que el resto de los indígenas eran totalmente pacíficos y no tenían secta y no hacían cultos, no hacían sacrificios humanos, no practicaban el canibalismo, evidentemente, etcétera, etcétera. Pero, claro, todo esto cómo nos deja, qué fiabilidad tiene el diario de a bordo de Bartolomé de las Casas, pues yo no lo sé. ¿Quiere esto decir que el relato que aparece en el diario de a bordo de los 3 barcos sea falso? Pues no necesariamente. Porque, a ver, ¿por qué iba a mentir Bartolomé de las Casas en eso? Es decir, eso no tiene un trasfondo político, entre comillas, como sí lo tendría el tema este de que los indígenas eran pacíficos, de que los indígenas no tenían secta, no tenían religión. Sin embargo, esto de los 2, 3 o 4 barcos no tiene un trasfondo, es algo bastante más anecdótico. No tendría, porque si realmente Bartolomé de las Casas hubiera tenido acceso al diario de Colón, pues no tiene por qué cambiar esa historia. Otra cosa es que realmente lo tuviera. Es decir, yo lo que puedo llegar a dudar es que realmente Bartolomé de las Casas transcribiera parte del diario Colón o simplemente hiciera una recreación de las historias que él había escuchado y había leído y, bueno, pues nos planteara esto que tenemos hoy y que ya de paso adecuara ciertas cosas a lo que a él le interesaba para el debate teológico, político y social sobre el tema de los indígenas que estaba dándose en ese momento en España. Pues tampoco es descartable, ¿verdad? Que, por cierto, en la primera vez que se imprime el diario de a bordo es en 1825 por el que ya hemos citado antes, Martín Fernández de Navarrete. En esta lo habíamos citado, que era al mismo tiempo que se imprimen por primera vez las capitulaciones de Santa Fe, también se imprime este diario de a bordo en la colección de los viajes y descubrimientos que hicieron por mar los españoles desde fines del siglo XV. Martín Fernández de Navarrete en 1825, nada menos, ¿no? Por eso también hay gente que incluso discute la autoría de Bartolomé de las Casas, ya no solamente del mismo Colón, del diario de a bordo, sino incluso la autoría de la copia o supuesta copia de Bartolomé de las Casas. También hay menos de los que discuten la autoría de Hernando Colón de la historia del almirante, ¿verdad? Pero alguno también hay que incluso discute la autoría de Bartolomé de las Casas. Vale, llegados a este punto os tengo que reconocer una cosa. Yo, si tuviera que apostar
si tuviera que apostar, diría, ¿con cuántos barcos fue Colón en su primer viaje? Pues yo, si tuviera que apostar, apostaría que fue con 3. Sí, sí. Viendo todas las fuentes que he analizado, al final diría, bueno, pues yo, si tuviera que apostar, apostaría que fue por 3. Pero, ¿puedo estar seguro? Pues no. La verdad es que una cosa es que sea lo más probable y otra cosa es que sea algo, para mí, seguro no es. Hemos visto la primera fuente post-viaje, es la de Aníbal Cenaro, habla de 4. Después vemos Piri Reis y Agostino Giustiniani, que hablan de 2. Y ojo con lo de Piri Reis, porque hay cosas, por ejemplo, lo de las cuentas de vidrio, que también aparece en el diario de a bordo, que son coincidentes, ¿no? Y sin embargo, habla de 2, y es un relato muy detallado también. Giustiniani también habla de 2, y luego hay muchas fuentes también que hablan de 3. Pero ojo, las 2 fuentes más importantes que hablan de 3, la de Hernando Colón, el propio hijo de Cristóbal Colón, y la de Bartolomé de las Casas, que supuestamente es el diario de a bordo del mismo Colón, pues resulta que son fuentes muy discutidas. Más discutida la de Hernando Colón que la de Bartolomé de las Casas, pero la de Bartolomé de las Casas también la veo, por todo lo que he dicho, la veo discutible. Entonces, claro, ¿podemos estar seguros que fue con 3 barcos? Pues yo creo que no podemos estar seguros. Y aquí es donde quiero hacer una reflexión sobre, claro, como os decía al principio, yo siempre que me meto a analizar las fuentes de cualquier acontecimiento histórico, las fuentes primarias, ¿verdad?, pues me suelo llevar sorpresas como estas, ¿no? Y esto me hace a mí reflexionar sobre cómo se escribe la historia, cómo la ciencia historiográfica, por llamarla de alguna manera, recrea la historia. Porque a mí me da la impresión de que todo esto funciona con consensos. ¿Por qué? Pues claro, tú, por hacernos una idea, tú no puedes llegar a los libros de texto, claro, o en las enciclopedias y decir, bueno, pues yo qué sé, pues no sabemos en realidad con cuántos barcos fue, tampoco sabemos si aquello estaba ya descubierto o se descubrió entonces, etcétera, etcétera. No sabemos gran cosa, pero bueno, más o menos tenemos una idea, pero puede haber distintas versiones, puede haber distintas explicaciones. Claro, dice la gente, pero vamos a ver esto qué es y tal. La ciencia historiográfica tiende normalmente a apostar por la solución más probable y fijarla como una verdad incontrovertible, ¿no? ¿Tiene este pecado? A mí me parece que sí. Hombre, hay cosas que son imposibles, ¿no? Es decir, cuanto más te vas atrás en el tiempo, más difícil es establecer verdades indiscutibles, ¿no? Pero ya en estos tiempos del siglo XVI y tal, el siglo XV, XVI, pues hombre, se tiende mucho ya bueno, también lo vemos, ojo, por ejemplo, desde las dinastías egipcias y tal, en adelante, podemos ver que se establecen verdades que son muy endebles, que están sujetadas por hilos muy delgados. Y bueno, puedo entender por qué ocurre esto. Tampoco es una cuestión ahora de satanizar a los historiadores. Es que me parece que, bueno, hasta cierto punto puedo comprender por qué ocurren estas dinámicas, ¿no? Pero yo cada vez me doy más cuenta que hay que tener en cuenta que ocurren. Hay que tener en cuenta que ocurren cada vez me doy más cuenta. Cada investigación que hago sobre diversos acontecimientos históricos me doy más cuenta de cómo suceden estos procesos. No siempre se opta incluso por la solución más probable, por la solución más consensuada, digamos. Hay veces que la historiografía también tira por soluciones políticas, con lo que esto conlleva, por intereses, digamos, de ver la historia de una u otra manera, y esto ha ocurrido también siempre. Es un tema muy complejo, pero no sé qué pensáis.
Espero que hayáis entendido todo lo que quería, bueno, resumir en este largo capítulo. Y nada más, lo voy a dejar aquí. Comentadme en la caja de comentarios qué opináis sobre todo este asunto. Si os ha gustado el capítulo, por supuesto, darle al me gusta, darle un like, compartidlo a la gente que creáis que le puede interesar este tipo de temas. Suscribíos, los que no os hayáis suscrito. No sé cómo funciona exactamente esto que hay nuevo en YouTube del hype, para que lo que llaman para hypear un vídeo y para darle, digamos, más viralidad a un vídeo. Los que estéis familiarizados con el asunto, hacedlo. Me parece que, bueno, que muchos tendréis la opción de dar también a esta pestañita del hype y tal. Parece que hace los vídeos más virales. Bueno. Y nada más. Hasta aquí hemos llegado hoy y me despido hasta el próximo capítulo de Alter Historia.